Bueno, buenos días a todos. Soy Ventura Burgui, director financiero de CIDelche, que somos los que estamos promoviendo esta actividad dentro de un programa que se llama TechFan Lab con la Dirección General de Innovación. Entonces, hoy tenemos con nosotros a Miguel Borrás, CEO de Antara, especialista en inteligencia. eh, y que va a explicarnos lo que son los fundamentos de la función de inteligencia. En un entorno como en el que nos movemos eh, ya, porque esto ya no viene de más tiempo, sino que estamos en constante susto, sobre todo si vemos las noticias, pues bueno, el que las empresas estén al día de todo lo que supone estar en contacto con cosas que están ocurriendo para de ahí tratar de anticipar tendencias o cambios y que nos permitan adelantarnos y tomar decisiones, pues es una situación crítica. Nosotros en el CEI ya trabajamos con Antara desde hace tiempo y la verdad es que es una herramienta que ya forma parte de nuestro día a día. Así que, sin más, daros las gracias de nuevo por estar y, y espero que disfrutéis y que nos sirva y que aprendamos. Son varias sesiones las que tenemos con Miguel, ya habréis recibido documentación e información y aparte de eso, pues vamos a estar remitiéndoos correos de recordatorio para que no os perdáis ninguna. ¿De acuerdo? Pues muy bien, pues muchas gracias y empezamos. Pues si no falta nadie más, os comparto pantalla y vamos a progresar, si os parece. Hoy es un primer día de contacto y yo os pediría que, puesto que es un curso online, tengáis las cámaras conectadas, porque si no para mí y para los compañeros también, es bastante como hablar a la pared, no sabemos si hay nadie detrás. Y de hecho, hace como 2 o 3 semanas me tuve que poner un pasamontañas que tengo aquí en el despacho, porque la gente no se conectaba en una reunión con Asia y no se conectaban y la cámara me puse el pasamontañas durante la reunión. Fue un poco gracioso. Eh, sí que me gustaría, si os agradezco que tengáis los micros cerrados, pero recordad que los podéis abrir en cualquier momento, somos pocos y incluso el participar, tenéis ahí arriba una manita que podéis levantar la mano y yo en cuanto acabe de transmitiros lo que quiero deciros en ese momento os doy el paso. Y también os pediría, por favor, que entre la sesión 2 y la 3, es decir, termina mañana, y entre la sesión la 3 y las 4, os reservaseis algunas horas en vuestra agenda para hacer algún tipo de práctica que os voy a pedir. Insisto, este curso no va a ser de práctica en cuanto a que vamos a tocar cosas de software ni nada por el estilo, pero sí me gustaría que para entender mejor algo del método que os voy a transmitir, tengáis alguna disponibilidad de tiempo, ¿vale? Para que podáis hacer la práctica por vuestra cuenta, porque luego la pondremos en común. ¿Okay? Entonces, nada, os vais al calendario, ponéis allí en vuestra agenda 2 horitas o el tiempo que consideréis y te lo reserváis para que nadie os moleste. Bien, entonces, alineando expectativas, que es lo primero que hay que hacer cuando alguien se plantea un intercambio de conocimiento de producto. Eh, el objeto de las horas que vamos a pasar juntos es, primero, entender lo que es la inteligencia y para qué sirve. ¿Ok? Y también, si es posible, desligarla de algunos conceptos preconcebidos que igual traéis algunos de vosotros, otros no, porque os acercáis por primera vez al concepto. Voy a incidir bastante en las dificultades que os podréis encontrar cuando esto lo planteáis en una compañía, ya sea la vuestra, que algunas de ellas son pequeñas, o algunos de vuestros clientes, cuando los que sois consultores, que pueden ser compañías también más grandes, ¿no? Esto lo voy a sacar sobre todo de mi experiencia. Yo quizá he trabajado con un centenar de compañías personalmente, porque hay otras que trabajan con nosotros, pero nunca tenemos relación con ellos personal.
Y de ahí pues voy a sacar algunas conclusiones que os voy a trasladar. Siempre es bueno saber dónde están los charcos en la carretera, ahora que salen tantos vídeos en la tele de carreteras rotas y vías rotas, etcétera, es dónde están los charcos antes de empezar a moverse. Y también el cómo implementarlo, es decir, cómo debería hacerse paso a paso. Yo lo he hecho de muchas formas diferentes, al final os traigo alguna sugerencia. ¿Vale? Este es el objetivo del curso, es decir, no vamos a aprender a usar un software u otro, etcétera. Por un lado, porque de enseñaros uno sería el mío, con lo cual sería parcial la visión, y por otro lado, porque hay muchísimas cosas que podemos tocar. Entonces, yo prefiero que veamos primero, y ese es el objetivo, conceptos, metodologías, etcétera, y ya luego cada uno de vosotros lo aplicará la forma que considere. ¿Vale? Es como si aprendiésemos contabilidad y ya luego eso, si lo queréis hacer con un software de contabilidad o con una Excel o como queráis, pues ya lo planteáis como queráis, ¿vale? Entonces, vamos a descubrir y vamos a ampliar, supongo, aquellos que ya lo conozcáis, los conceptos. Me gustaría que me hicierais todas las preguntas posibles, como en la película de Woody Allen, todo aquello que nunca os atrevisteis a preguntar, que lo hagáis y que al final se os quede en la cabeza y en vuestras notas un libro de ruta de cómo abordar la implementación en una empresa cuando queramos vigilar el mercado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que no vamos a hacer? Pues un conocimiento a nivel experto para que vosotros les deis clases a otros, porque eso es... No sé cuántas horas dicen por ahí que tienes que dedicar para ser experto en algo. Yo todavía no he llegado a ellas en ninguno de mis aspectos de la vida, pero en este caso obviamente no vamos a llegar al experto. Y la experiencia práctica, porque hay un taller que el CEI tiene previsto para, no sé cuándo es, Buenaventura, perdóname que se me ha olvidado, pero creo que es para dentro de un mes o algo así, donde ahí sí que vamos a hacer cosas en la práctica. ¿Vale? Bueno, pues esto es un poco lo que me gustaría que esperaseis del curso para que no lo vayáis descubriendo a lo largo de cómo se desarrollan las sesiones. Entonces, este es el índice de contenidos que yo estuve meditando para incluir en cada una de las sesiones y hoy pues nos vamos a ver en la sesión 1. Os he puesto el índice completo para que veáis, bueno, pues que entre la sesión 2 y la 3, como veis aquí, espera, voy a ver si esto puede pintar. Sí, no estoy usando la tablet. Aquí, al final de la sesión del próximo día, hablaremos de la directiva de inteligencia de una forma muy simple y muy sin gran complicación, que me gustaría que reflexionaseis en su momento y la vamos a presentar o la vais a presentar en la sesión tercera al principio, donde acabaremos la segunda parte de la sesión tercera con una discusión sobre lo que es la perspectiva a largo plazo, que esto a algunos de vosotros os vendrá un poco a contrapié porque ni siquiera las grandes compañías lo hacen todo, pero sí que me interesa que conozcáis el concepto de la perspectiva a largo plazo, centrándonos en la planificación de escenarios. Y eso lo haremos en prácticas de prospectiva, un análisis PESTEL lo haremos en la sesión 4. ¿Vale? Para eso usaremos el panel de Miro y seguro que ahí pues, nos divertimos un poco con ideas. Ahí me gustaría que os vinierais con las ideas muy abiertas, como si fuerais consultores internacionales y hayáis leído todos los periódicos del mundo mundial. Ya veremos. ¿De acuerdo? Entonces, entre esas sesiones me gustaría que tuvierais esa referencia de esa reserva de horas de un par, por lo menos, para reflexionar por vuestra cuenta. Por eso os lo explico ahora para que entendáis el por qué os había pedido que os reservéis un poquito de tiempo. ¿Vale? Bien, pues este es el objetivo. Y bueno, acabaremos con cosas un poquito que igual os suena muy raro, como es el tema de la contrainteligencia. ¿Qué tengo que hacer para que no me vigilen a mí? ¿No? Ese tipo de cosas que parece un poco así de la CIA, pero que en realidad es muy aplicable a la pyme y a la empresa grande. Muy bien, pues si no tenéis preguntas, yo no voy a estar continuamente a ver si tenéis preguntas, me interrumpís, como os he dicho antes, y vamos progresando. A ver, primer punto. Concepto de inteligencia y para qué sirve. Obviamente,
en un entorno donde no sabemos qué es lo que está ocurriendo simplemente porque el volumen de información que tenemos es muy grande, tenemos un problema de, vamos a llamarle así, visibilidad de los problemas que tenemos delante. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, no sé qué os sugiere esta imagen a los que estáis atendiendo ahora el curso. ¿Quién aporta una idea de cuál es la idea principal que os puede dar esta foto en pantalla? Anticipación. Anticipación. Muy bien. Evitar riesgos. Evitar riesgos. Muy bien. Muy bien. Previsión del desastre. Previsión del desastre. Hipotético o cierto, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra idea? Venga, ¿qué os trae aquí? Bueno, pues lo habéis clavado, ¿vale? El objetivo de esa pantalla, que yo la verdad es que no he visto ningún camión en la carretera que la llevase, ¿no? Esto es un anuncio de Samsung, donde proyecta la cámara que el camión tiene delante, proyecta detrás en la trasera para que en un momento dado tú sepas qué te encontrarías si decidieses adelantarle, ¿no? Entonces, todos hemos conducido por este tipo de carreteras y yo además que he conducido bastante por Inglaterra con un coche con el volante a la izquierda, todavía tengo un problema mayor durante unos años, pues esto es un problema importante, ¿no? Entonces, aquí lo que os he querido traer es la idea de que en un momento dado necesitamos métodos, necesitamos herramientas que nos pongan frente a la vista información que existe, no es algo que nos vamos a inventar, información que es accesible desde el punto de vista público, lo que se llama OSINT, ¿vale? Información pública a la cual puedo acceder, pero que está oculta pues, en el mare magnum de todo y, por supuesto, está oculta porque nuestra capacidad de atención es muy limitada como humanos, ¿no? Tenemos un ancho de banda limitado. Entonces, lo que vamos a intentar es ver de qué forma definimos qué es lo que necesitamos saber, cómo podemos organizar la captura de esa información en concreto, que es la que nos interesa, y cómo podemos gestionarla para que nos beneficie en el negocio. ¿De acuerdo? Este es el objetivo principal de lo que persigue la inteligencia competitiva. No me voy a meter en el lío, y aquí supongo que estaríamos discutiendo un montón, Lara y yo, sobre qué es vigilancia tecnológica, qué es inteligencia competitiva, qué es inteligencia estratégica, qué es vigilancia, no sé qué. Son elementos cogidos de tres en tres, combinados de cualquier forma, ¿no? Esto es una discusión que yo me invitaron a la última revisión de la UNE, de la cual hablaremos luego, que es la norma para implantar los procesos de vigilancia en la compañía. Y al principio propuse que hubiese un consenso sobre los conceptos que íbamos a manejar en la norma, y como veía que aquello ni siquiera esto era posible, pues al final dejé de ir a las reuniones, ¿no? Pero realmente es que incluso afecta a cuando alguien busca información sobre el concepto y aprender sobre inteligencia cognitiva, incluso qué conceptos va a usar para buscar en Google información. Es decir, es muy complicado, ¿no? Así que no voy a meter ahora en el lío de qué es una cosa, qué es la otra, pero intentaremos resolver las dudas que os vayan surgiendo. Bien, este es el primer concepto que os quería traer. El segundo es lo que yo llamo función de inteligencia. Yo distingo mucho entre lo que es inteligencia competitiva, que es la información que yo manejo para en un momento dado actuar sobre la compañía, sobre las decisiones de producto, saber qué hace la competencia, etcétera. Eso es información, eso es inteligencia, cuando la hago accionable. Y lo que es la función de inteligencia, que es el proceso que yo tengo en la compañía. Es un proceso que yo tengo que diseñar y que tengo que gobernar. ¿De acuerdo? Es como si distinguiéramos entre los financial records, ¿vale?, de la compañía, por un lado, y lo que es las funciones del director financiero de la compañía. Son cosas diferentes. ¿De acuerdo? Una cosa es el proceso que seguimos en la compañía, que está gobernado de una forma determinada, y lo otro es la información que yo gestiono y que uso para tomar decisiones, que serán pues el EBITDA,
los márgenes brutos y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, me gustaría también que tengamos claro que cuando yo me refiero a la función de inteligencia se refiere a todo el proceso, a lo que yo tengo armado dentro de la organización para poder vigilar el mercado. No solo vigilarlo, sino incluso que no me vigilen. Eso ya lo discutiremos al final y de hecho lo he dejado para el final de todo el curso porque hay tanto que discutir ahí que se me iba a comer la mitad del propio curso. Entonces, esa función de inteligencia es la acción, es el proceso que tiene la compañía para monitorizar. ¿El qué? Pues eso depende de vuestras prioridades, ¿de acuerdo? Pero vamos a trabajar con competidores, vamos a vigilar tendencias del mercado a corto plazo y a gran plazo. Ese largo plazo, cuando hablamos de macro tendencias, prospectiva, etcétera, que lo veremos un día de estos en el curso, también lo tenemos que definir, si nos interesa o no a nuestra escala, ¿no? Tecnología que irrumpe en el sector, que en un momento dado nos puede afectar. Oye, es que yo soy contable. Pues que resulta que los modelos de lenguaje ahora están sustituyendo a los contables. Digo, sí, pero hasta cierto punto, ¿vale? Y eso hay muchas cagadas, y perdón por la expresión, en ese campo. Es decir, cada uno de los sectores en los que nos movemos le están afectando innovaciones tecnológicas que en un momento dado pueden ser claves o incluso nos pueden barrer del mercado, ¿vale? Entonces, mejor que veamos la ola antes de que nos barra, ¿no? Reguladores. En las 5 fuerzas de Porter, que alguno de vosotros si ha estudiado cosas de empresa, hay 5 fuerzas de Porter y resulta que la regulación no estaba. Y eso es porque Porter era americano. Si hubiera sido europeo, seguro que hubiera estado en una sexta, ¿no? Entonces, el objetivo es que la regulación también nos puede abrir puertas, porque en un momento dado una regulación se armoniza entre países y eso me facilita el trabajar con él, pero también nos las puede cerrar, ¿vale? No solo estamos hablando de los aranceles, estamos hablando ahora en este momento de situaciones como las barreras no arancelarias, especificaciones técnicas que tienes que cumplir en un país determinado, etcétera, ¿no? Ese tipo de situaciones. Nosotros tenemos muchos clientes, por ejemplo, en el sector químico, etcétera, donde están viendo, pues eso, todos las obligaciones de reciclaje, toxicidades, según el país, ese tipo de situaciones, ¿vale? Y el objetivo no es captar esa información porque sí. Obviamente, captar y almacenar información porque sí, yo siempre le he dicho a mis interlocutores que es como pedir un saco de patatas de 20 kilos todos los días. ¿Y qué vas a hacer con él? Se te va a pudrir a la puerta, porque no vas a hacer tortilla de patatas con 20 kilos de patatas todos los días, ¿no? Entonces, el objetivo es que la información que nosotros pidamos tenga un destino. Tengo que tomar una decisión determinada, X, la que sea, ¿no? Que puede estar relacionada con el rendimiento de la compañía, y esto quiere decir, pues, oye, quiero vender más o mejor, por ejemplo, o quiero compararme mejor con mis competidores y tener lo que se llaman las battle cards, las tarjetas, que eso sí, no lo vamos a tocar en el curso, pero si queréis lo buscáis en Google, Luis, es un concepto relativamente sencillo de gestionar como si estuvieras en un juego de rol, cuáles son las tarjetas y las características que tiene el producto competidor frente al tuyo, etcétera, ¿no? Entonces, hay gente que está utilizando la inteligencia para detectar nuevos clientes y hay gente que está usando la inteligencia, estoy ahora pensando en un par de usuarios, de clientes nuestros, que están detectando alertas muy tempranas, a meses vista, de cuándo un cliente puede convertirse en potencial cliente, ¿no? Pero a 6 meses vista. Esa es información que en un momento dado siempre va asociado al objetivo de un departamento. Es decir, además de personas concretas. Ahora que digo lo de personas concretas, estoy pensando en un par de organizaciones que están derivando automáticamente información del área geográfica específica de un delegado de zona a ese delegado de zona para que sepa qué está pasando en su entorno. Que este cliente puede tener un problema o que aquí hay un nuevo potencial cliente, ¿no? Es decir, siempre asociado a un rendimiento, pero también a la mejora de la resiliencia de la organización. Es decir, aquí no es hacer más mejor,
sino que me hagan menos daño. Entonces, ¿esto a qué me refiero? Pues me refiero, algún caso tocaré un poquito más adelante, a que yo me ponga a desarrollar un producto y resulta que mi competidor lo ha sacado antes que yo mientras yo estoy desarrollando. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Lo paro? ¿Lo cambio? ¿En qué sentido? ¿No? ¿Qué hago con la inversión hecha? ¿Qué le digo al jefe? ¿O hago como el chiste aquel de Eugenio? Y perdonad, porque esto es alerta viejuna. Cuando alguien habla del chiste de Eugenio, dice alerta viejuna. Aquel que le cortaba la oreja en la barbería y le dice, písala que si no va a verla el jefe, ¿no? Bueno, pues esa situación en la cual vamos a intentar que la inteligencia no nos... perdón, la inteligencia nos permita que lo que nos iba a hacer daño nos haga menos daño, ¿de acuerdo? Tenemos alertas tempranas sobre eso. Por lo tanto, cualquier cosa que queramos vigilar, algunas serán más fáciles, otras serán menos fáciles de vigilar y de recabar la información, pero siempre con un objetivo, que puede ser mayor rendimiento o menos daño a la empresa cuando eso ocurra, si es que ocurre. ¿De acuerdo? Esa es otra cosa que tenemos que discutir más adelante. ¿Ok? Por lo tanto, distingamos entre función de inteligencia, que es lo que yo estoy organizando dentro de la compañía, y la información, que en un momento dado es la que estoy gestionando para ser mejor. Bien. Y aquí hay un concepto que me gustaría traeros y del cual muy poca gente habla, y es que es muy difícil decirle a dirección, y ahí me meto, que no sabe de algo. ¿Vale? Es decir, mira, es que lo sabes todo porque te lees los periódicos y vas a las reuniones con otros empresarios del sector y ese tipo de cosas, ¿vale? Pero cada una de las personas que hay dentro de la compañía, en su expertise, en su área de conocimiento, normalmente tiene mucho mayor conocimiento específico de lo que está ocurriendo en el mercado que dirección. Y no me refiero a dirección a una persona como gerente, sino al comité de dirección incluso. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los grandes problemas que tiene la gente que además está dedicando parte de sus minutos al día a ver qué está pasando en el mercado es cómo le pone eso en contexto a dirección para que cuando tenga que tomar una decisión, ese contexto lo tenga presente. Entonces, ejemplos tenemos muchos, pero por ejemplo, en el caso de innovación, la gente que desarrolla innovación dentro de las compañías, le es muy difícil presentar un proyecto de innovación al comité de dirección si no les ha puesto en contexto durante X tiempo previamente. Porque si no, les parece una marcianada, o esta tecnología es que yo no la entiendo, o lo que fuere, ¿no? Entonces, hay una percepción de que en ocasiones a la organización la estamos dirigiendo sin tener en cuenta el contexto. Es como si fuéramos un conductor ciego que va pues a tientas por aquí y por allá, a veces me dan un golpe, a veces pillo un bache que no había visto, etcétera, y la compañía pues va rankeando y va desarrollándose, ¿no? Y esto que os he traído aquí en la pantalla creo que es una portada de un LP viejo de Estados Unidos que se llamaba así, Blind Driver. Y en el asiento de atrás yo siempre veo a los empleados y a los accionistas. Como diciendo, este señor sabrá por dónde nos lleva, ¿no? Entonces, tenemos ahí un problema que yo lo veo, sobre todo en temas de innovación, pero también lo veo en temas de, por ejemplo, de gente que se dedica a promover el negocio internacional de la compañía, ¿no? El responsable de exportaciones, como quieres decirle, que ve mucha información que no tiene medios, no tiene una función de inteligencia dentro de la compañía y por lo tanto le es difícil trasladarle ese contexto a las personas que van a decidir. Y cuando les van a poner la propuesta encima de la mesa, es tarde. Tienes que empezar a condensar ese contexto, incluso a veces en minutos, para hacer una presentación de PowerPoint y que te aprueben el proyecto. ¿Vale? Eso es realmente muy, muy complicado. Y bueno, ¿cómo solucionar eso? Pues es lo de siempre. Primero, cultura de la compañía. No sé a quién se refería a la cultura antes en la introducción. No sé si era Apache. Cultura de la compañía, ¿vale? Es decir, asimilar
que yo estoy contratando a la gente en mi compañía porque o saben o van a saber más que yo en ese tema y que por lo tanto necesito que me vayan poniendo en contexto de toda esa información, ¿vale? Es decir, ese es un concepto que para mí es muy importante como premisa previa a plantearnos temas de inteligencia. Bien, definiciones de inteligencia competitiva, seguro que hay como 20. A mí la que más me gusta y por desgracia es la que saqué en su día de Wikipedia y la he ido comparando con otras y sigue siendo la mía preferida. Aquí os he traído esa definición estructurada en 4 pasos, que yo creo que son fundamentales. Uno es que recoge e interpreta información, ¿vale? Primero, antes de sacar la información de fuera, sobre las necesidades de inteligencia de la compañía. Es decir, ¿qué necesitamos saber? Esa pregunta, cuando yo se la hago a un usuario y empezamos a definir cuáles son los focos de inteligencia, digo, pero vamos a ver, ¿qué necesitas saber? Dice, pues lo que haga la competencia, ¿no? Pero eso es una expresión extraordinariamente inespecífica. Eso es pero ¿para qué la necesitas? ¿No? Es decir, tienes que definir qué necesitas saber para hacer bien tu trabajo, pero a nivel individual. Y eso es una reflexión que no nos solemos hacer. Yo creo que nadie os ha hecho esa pregunta, ni igual tampoco os la habéis hecho vosotros mismos nunca. Es decir, yo me levanto hoy lunes y ¿qué necesito saber para hacer mi trabajo bien hoy y el resto de la semana? ¿Qué información de lo que está ocurriendo en el mercado debería saber? Pues una pregunta que no nos solemos hacer, ¿no? Entonces es muy difícil que la gente la responda. De hecho, en la primera práctica que os planteaba era resolver esa directiva de inteligencia que os proponía muy simple. Ya la veremos en su momento. Entonces, tenemos que recoger e interpretar esas necesidades de información. Y lo que vamos a hacer es seleccionar, entrenar y coordinar al equipo implicado. Por eso os hacía tanta diferencia entre lo que es la inteligencia competitiva como contenidos de lo que es la función de inteligencia. Porque ya hace muchos años que la función de inteligencia no es una persona que decide lo que los demás tienen que saber, sino tiene que participar, el conocimiento que tenemos distribuido dentro de la compañía tiene que participar en el análisis, ¿vale? Yo sé, por ejemplo, Lara, si no me equivoco, tú te dedicas al 100% a temas de inteligencia, pero no es lo normal en las compañías. Y además entiendo que tú necesitarás que los compañeros te digan, oye, esto es más relevante o menos y que interpreten ellos también información, ¿no? Entonces, ese proceso de coordinar el flujo de información y de coordinar el equipo es muy importante. Como os decía hace un momento, hay sitios donde se centraliza y se trabaja desde un departamento de inteligencia y luego les dan la comida hecha a los demás, y hay otros sitios donde esa comida se entrega a medio cocinar y se cocina conjuntamente con cada uno de los departamentos, ¿vale? No es lo mismo información sobre tecnología, producto, evolución de mercados, que de repente hay una disrupción en la logística porque hay un barco que se ha estrellado que se ha encallado en el medio del canal de Suez y ahora no llegan las piezas o los barcos. Es decir, ese tipo de situaciones hay diferentes personas que dentro de los departamentos tienen que estar enteradas o implicadas en el proceso, ¿vale? Y hay otro aspecto que es el de inteligencia interna o externa a la compañía. Es decir, hay gente que dice, no, yo tengo contratado a alguien de fuera que me vigila el mercado y me va diciendo qué cosas me pueden interesar. Y yo digo, vale, eso es como tú ir conduciendo tu coche, que es tu empresa, con los ojos cerrados y pones al lado a alguien que va diciéndote, curva a la derecha, como en los rallies, curva a la derecha, izquierda, ahora en primera, ahora en segunda, que viene un bache, que viene no sé cuánto. Y entonces tú, pero con los ojos cerrados vas haciendo eso, ¿no? Eso tiene ventajas y tiene inconvenientes, ¿vale? Igual a lo largo del curso podemos, por no meterme en mucho detalle en todo esto que os estoy contando, pero igual en el lado del curso, si os interesa, pues podemos hablar de eso, de la externalización de la inteligencia y cómo incluso, aunque tú tengas tu propia función de inteligencia montada dentro de la compañía, te puedes además apoyar o complementarla con gente que en un momento dado, servicios externos que te puedan interpretar información y aportarte ese valor. ¿De acuerdo? Gente que tiene
consultoras contratadas y gente que tiene un mix, etc. Bien, esa función de inteligencia, además, una de las cosas que tiene que hacer es diseñar el flujo de cómo circula la información dentro de la compañía, ¿vale? Es decir, yo puedo coger temáticas y esas temáticas las entrego a un departamento porque es el que tiene que enterarse de la nueva regulación, por dónde va, etcétera, etcétera, o incluso a personas individuales, y se concibe la función de inteligencia como un servicio dentro de la compañía. Igual que es el de recursos humanos. Yo tengo la función de recursos humanos en la compañía, que es un agente que sabe detectar, atraer talento, contratarle y cuáles son los procesos que tiene que seguir para tener una persona contratada, cuál es el paquete de bienvenida que se le hace, cómo se le forma, qué cursos tiene que dar una vez está dentro de la compañía, toda una serie de procesos. Es una función de recursos humanos. Pues igual tenemos una función de inteligencia que no es tan eh, común y tampoco va a ser tan potente en recursos como la de recursos humanos si en un momento hay. Y que también, como sabéis, en ocasiones toda la función de recursos humanos se externaliza. Tiene sus inconvenientes, como por ejemplo, si esas contrataciones que nos están llegando se alían con la cultura de la compañía o no, como decía Pachi, ¿no? Es decir, son dilemas que nos podemos encontrar no solo en este tema que estamos tratando hoy, sino en cualquiera de las cosas que queramos en un momento dado considerar externalizar en la empresa, ¿vale? Y por último, que asegura la explotación. Antes os he dicho, no pidamos un saco de patatas de 20 kilos todos los días porque no nos vamos a poder comer. ¿Que se pueden comer? Sí. ¿Podemos? No. Aquí tenemos que asegurar la explotación de la información. ¿Esa información es interesante, sí o no? ¿Para qué? ¿De acuerdo? Entonces, tiene que tener una función, tiene que tener un objetivo, porque si no, al final vamos todos muy, muy, muy pillados de tiempo. Y yo veo que si la información que se entrega a cada persona es información que no tiene que ver específicamente con sus necesidades individuales de trabajo, pues acaba pasando mil. Y en un sistema muy distribuido, donde implicamos a gente de diferentes departamentos para vigilar el mercado, pues esa gente se nos va cayendo con el proceso. ¿Por qué? Porque la información no es de su utilidad individual y no, al final, se nos cansa, vamos a llamarle así. ¿De acuerdo? Ese es un tema. Es como si tuviéramos un procedimiento de calidad que todo el mundo tiene que seguir, pero la gente se pone allí a rellenar formularios de calidad sin tener en un momento dado una implicación de lo que está haciendo en su propio desempeño. Al final, lo de los formularios lo va a rellenar tu tía o incluso con mala calidad de los formularios de calidad. Estamos en una situación muy parecida, ¿vale? Por lo tanto, esta es la función de inteligencia que, como os he dicho, quería al principio tener muy separada de lo que es el contenido de lo que gestiona la propia inteligencia, ¿vale? Venga, el ciclo de inteligencia. Como todo en la vida, sobre todo, bueno, desde que nos invadieron los romanos a España, hemos pasado del concepto celta al concepto latino, ¿vale? Que es muy lineal, pero el concepto celta de la vida es muy, muy circular. Pues el ciclo de inteligencia estamos en el concepto celta. Eso igual a Lara le viene bien, que ella es del norte. El tema es, vamos a tener un proceso en el cual tenemos, a mí me gusta partir de la decisión y de la acción. ¿Por qué? Porque yo tengo un objetivo decidido de hacer una serie de cosas en mi estrategia. Voy a ser de este tipo de empresa, voy a crecer de esta forma o no voy a crecer de esta forma, voy a estar en este mercado y no en el otro, etc. Y eso me va a permitir definir cuáles son mis focos de inteligencia. ¿Por qué yo necesito esa información? ¿De acuerdo? Eso lo veremos en la directiva de inteligencia. Eso me llevará a un proceso de adquisición que será manual, boca a oreja, en internet, como os dé la gana. ¿Vale? No nos metamos en eso ahora. Simplemente voy a captar información. Eso me va a ayudar, perdón, eso lo voy a procesar porque irá a personas diferentes, lo tendré que tener en un formato X para que la gente lo pueda manejar, etcétera, etcétera. Y tengo un análisis. ¿Esto es relevante para la compañía? Sí. ¿Por qué? ¿En qué medida? Etcétera, etcétera. Y además lo voy a compartir dentro de la compañía, porque esto sí que es muy importante.
no deberíamos tener silos de información dentro de la compañía. Es decir, lo que sea importante para el equipo de innovación no tiene que ser solo accesible por el equipo de innovación, en absoluto. ¿Por qué? Porque yo puedo tener a la gente de marketing, y esto lo veremos varias veces a lo largo del curso, yo puedo tener a la gente de marketing muy interesada en qué es clave desde el punto de vista del equipo de innovación, porque me puede ayudar a mejorar mi argumentario de venta. Punto. Y al revés, es decir, yo puedo estar viendo qué es relevante para la gente de venta, qué tipo de competidores, qué tipo de clientes está dirigiéndose, etcétera, porque me va a dar ideas al equipo de innovación de cómo tiene que ser el producto, de una forma más indirecta. Pero no hagamos silos, ¿de acuerdo? Es decir, por omisión, la información debería estar disponible para cualquiera. Ok, entonces aquí hay un ciclo que no es un ciclo cerrado, sino que cuando yo llego a entender qué ha ocurrido, la estoy consumiendo, eso me provoca acciones diferentes. ¿Por qué? Porque ahora resulta que estábamos viendo si comprábamos una compañía en Europa y viendo la información que estamos captando de Italia, resulta que hemos decidido que no la vamos a comprar en Italia, sino que la vamos a comprar en Rumanía. ¿Por qué? Por esto y por esto. Y eso nos genera de nuevo información de foco en Rumanía, donde vamos a estar más pendientes de cierto tipo de informaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de... Recuerdo ahora una consultora que usaba un sistema de inteligencia para decidir a qué países llevaba a sus clientes de misión, ¿cómo se llaman estas misiones como de exportación, de exploración, que van, bueno, no sé, no recuerdo ahora cómo se llaman, ¿no? Estas misiones ¿No son misiones comerciales? Exacto, gracias. Misiones comerciales, misiones país y tal. Entonces, lo que hacían era definir una serie de países objetivo, vigilaban su entorno socioeconómico, político, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos tenía una serie de problemas, los estaban vigilando y en el mes X del año decidían ir descartando países para al final centrarse en un país que es al que organizaban la misión comercial. ¿Vale? Entonces, ese tipo de información, esto es un ciclo, cada año tiene su propio ciclo y la decisión de, oye, vamos a ir a este país, luego generaba un foco principal en ese país de inteligencia porque en un momento dado, de repente, hay un golpe de Estado o cualquier historia de ese estilo, le sale una pandemia en el país sociedad y tienes que plantear un cambio, ¿no? Esto es un poco el ciclo de inteligencia dentro del proceso que yo quería traeros. Y como os he dicho, no es un ciclo cerrado, porque cuando yo tomo esta decisión de, oye, efectivamente vamos a comprar la empresa en Polonia, resulta que esto me genera una planificación de foco de vigilancia de empresas que ya tengo identificadas en Polonia para ver si cuáles son los candidatos para hacer la oferta de M&A, ¿vale? Etcétera. Entonces, esto va desplegándose en cada decisión que hacemos, pues se va desplegando en focos diferentes y, por lo tanto, en un ciclo diferente de inteligencia. Por lo tanto, el proceso de inteligencia evoluciona. Esto lo tengo que remarcar mucho siempre la gente con la que trabajo porque parece ser como que yo defino los focos de inteligencia de lo que necesito saber hoy y ahí se queda. No, la compañía cambia con cada decisión, con cada situación del mercado, incluso aunque solo sea porque pasa el tiempo, yo tengo que redefinir qué objetivos tengo de inteligencia, qué cosas tengo que saber nuevas para hacer bien mi trabajo. ¿Vale? Entonces, es muy importante que cuando en un momento dado, si esto lo trasladáis a la práctica en un software, en lo que sea, tengáis, aunque sea apuntado en el Outlook cada 3 meses, revisar si los focos de inteligencia en los que estáis trabajando son realmente los que proceden. ¿Vale? Porque si no, es que los niños crecen y no les hablamos igual cuando son de 5 años que cuando son de 15. Bueno, a veces sí, pero también depende de la actitud del niño. El tema es que en un momento dado tenemos que plantearnos un calendario de revisión. No pasa nada. Es decir, oye, pues sí, seguimos como estamos, no pasa nada. Pero si no, no. Porque si no, lo que nos encontramos es que la compañía está recibiendo información que no es la que le interesa. Está recibiendo información de cómo está la A3
cuando ella va a ir por la A5. ¿De acuerdo? Y eso no tiene ningún sentido. Ok. A ver, esto lo voy a citar y creo que ya no voy a volver a tocar nada más sobre la norma en el resto del curso, ¿vale? La norma UNE 166.006 es la norma que te ayuda. Como sabéis, las normas no son para fastidiar a la empresa. Las normas son para ayudarla a cumplir unos procesos que a ella le interesan, ¿vale? Partamos de esa situación. Entonces, hombre, claro, si te obliga un cliente y tú no lo prevías hacer, o si resulta que la regulación te obliga y no lo tenías previsto, pues es un fastidio. Pero en realidad, cumplir una norma que a ti te interesa, lo que te ayuda es a que la empresa funcione mejor. ¿De acuerdo? Bueno, partamos de ese punto. Entonces, hay una norma, que es la 166.006, que está muy relacionada, que es la de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, que está muy relacionada con la 166.002, que es la de gestión de innovación. Cómo deberías gestionar la innovación en la compañía, ¿vale? Entonces te da unas pautas, te da unos procedimientos, te da unos mecanismos de revisión, que es lo que os he dicho antes, hay que revisar las cosas cada X tiempo. De hecho, en Antara fuimos la primera empresa que se certificó en España en la 166.002 de gestión de innovación sin papeles. Que de hecho, cuando vinieron a certificar no sabían cómo certificarnos porque no teníamos papeles firmados en ningún sitio. Bueno, había procedimientos donde, digamos, pasaban unas puertas que solo autorizaba a cierto usuario, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos felicitaron en su día. Ya no estamos certificados por la 166.002 porque la norma está como está y está desde hace muchos años así, pero nosotros necesitamos evolucionar y hacer las cosas de otra forma que no encajaban en la norma. Por lo tanto, decidimos dejar de certificarnos. Pero Es insisto, las curioso. normas... Es muy Perdón, curioso porque nos pasó lo mismo a nosotros. ¿el qué? Que la norma no evolucionó como nosotros queríamos que evolucionase. Y vosotros sí, ¿no? Vale. Sí, es curioso. No lo había escuchado a nadie, pero a nosotros nos pasó lo mismo. Estábamos certificados y dejamos de estar certificados. Ya. Nosotros tenemos clientes que están certificados, pero yo percibo, alguno de ellos me lo ha dicho claramente, que es porque se exige o les da puntos en sus clientes, ¿vale? Pero estoy hablando de la 2, de la de gestión de innovación. Y dices, ¿y cómo un cliente? Ya, pues que hay veces son licitaciones o son lo que sea, ¿no? Entonces, sí que me lo han dicho. Y nosotros, ya te estoy hablando de hace bastantes años, cuando vinieron además que la implementación de sin papeles la hice yo, la hice con SharePoint en su día, cuando SharePoint ni siquiera estaba en la nube, etcétera. Y cuando nos fueron a certificar se alucinaron, no sabían un poco cómo gestionarlo aquello. Pero estuvimos certificados un tiempo. ¿Y qué ocurre? Que efectivamente queríamos evolucionar hacia una innovación de productos, etcétera, y gestionarla de una forma determinada que no encajaba en la norma. Nos teníamos que deshacer tanto de cosas que al final dije, ¿para qué vamos a tener la norma por un lado y hacer las cosas por otro? Y no tenía ningún sentido. Pues nada, ya estamos en el mismo barco experimental. Entonces, el caso de la 166.006 es una norma que te da muchas ideas de qué tienes que hacer, por dónde lo tienes que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Yo os puedo decir que Antara, que hace software para vigilancia, no estamos certificados en la norma. Y yo hice un barrido con los clientes que nosotros teníamos y creo que me salía que estaban certificados 1 de cada 30. Y de esos que estaban certificados, ya te digo que había algunos que lo hacían porque estaban, entre comillas, obligados por marketing o, en fin, por ventas, ¿no? Entonces, ¿esto contradice lo que os he dicho al principio? No. De hecho, yo, si a alguno os interesa este mundo, entiendo que sí, que vos estáis en el curso, sí que os recomendaría que le echarais una lectura a la norma, ¿vale? Para que la veáis bien. Ok, entonces, ¿cuál es el objeto de esta norma? Pues es la gestión de... Como os he dicho, mira, lo he dicho que está relacionada con la 166.002 porque es una familia, la de la 166.000, que están relacionadas con toda la parte de innovación y de I+D, ¿vale? Lo que pasa es que hay una específica que es la de 166.006, que establece, pues eso, los requisitos de un sistema de vigilancia, lo que ya llamamos la función de inteligencia en una organización.
Entonces, lo que pretende es que el proceso sea permanente, en lo que os he insistido antes, y que tenga una sistemática. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es el objetivo central. Si os interesa, os recomiendo que le echéis una lectura, ¿vale? El objetivo en el negocio, ¿vale? Es decir, soportar decisiones estratégicas, operativas. De esto igual hablamos más adelante, porque yo distingo mucho la información en qué horizonte de toma de decisiones va a encajar. No es lo mismo que yo reciba una alerta de algo y reaccione inmediatamente hoy, a que yo la tenga que cocinar con otras alertas y haga una especie de pucherito con ella y eso apoye una decisión determinada, hablaremos en su momento, que la parte de la prospectiva. Esto lo veremos igual el tercer día, si no recuerdo mal. Pero es importante. El hecho de que sea válida para cualquier tipo de organización, tamaño de actividad, bueno, sí. Hay gente de 2 empleados que está haciendo vigilancia tecnológica. Perdón, inteligencia competitiva. De 2 empleados. Y hay empresas de 20.000 que no lo están haciendo. O no lo están haciendo bien. ¿Vale? Esto no es una función que tenga un límite por debajo del cual esto no lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Pues igual que la contabilidad. Eres un empleado, tienes que tener contabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, en principio es independiente del tamaño y de la actividad. Me da igual que sea una empresa de servicios, que sea una empresa de producto, que sea una empresa de extracción de minerales, que sea de agricultura, que sea incluso un gobierno. No es nuestro foco, como tampoco nuestro foco es el CEI ni nada. Nosotros nos dedicamos a empresa, a industria, pero hemos trabajado también con gobiernos y los gobiernos también hacen inteligencia competitiva porque compiten con otros gobiernos en atraer inversiones, en vigilar cómo van los sectores de mi región, de la región de al lado, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el mundo compite en realidad. Entonces, aplicabilidad, cualquier sector, incluido administración pública, pero sobre todo cualquier tamaño de compañía. Insisto, yo he visto empresas con 10 empleados que lo hacen muchísimo mejor que gente que está en el IBEX. No pasa nada. Simplemente el factor humano aplica también a estas situaciones, ¿de acuerdo? Vale, entonces, bueno, se integra con las otras normas, esto ya lo veréis si os la leéis, ¿vale? Ya tiene una evolución desde el 2006, tenía aquí apuntada, no recordaba la fecha, que ha progresado. ¿Tú estás, Lara, en alguno de los comités de la norma? No, nunca estuve. Es que yo estuve, pero me salí. Muy bien, venga, pues digamos la parte formal de la norma ya la sabéis que existe, os recomiendo que le echéis un ojo, no vais a tardar más de media horita en leerla y entender lo que es y os lo recomiendo, ¿vale? Bien, entonces, yo os iba a proponer, no recomendar, hacer un pequeño descanso, porque como son 2 horas, hacer un descanso de 10 minutos, 15 minutos a mitad de cada sesión, si os parece, lo típico. ¿Vale? Levantarse, tal. Si no lo aprovecháis y os ponéis a leer el email, es problema vuestro. Entonces, Sí, si os perfecto. parece, son Así las podemos 11. atender correos y todo. Eso es a lo que me refería. Entonces, son las 11:05, me he pasado. Pues si queréis, nos vemos ahí cuarto o ahí 20 cuando me digáis. ¿Vale? Nos vemos ahí 20, ¿os parece? Y retomamos el tema. Perfecto, venga. Venga, creo que estamos viendo ya, ¿no? Bien, a ver. He querido hacer el descanso antes de tratar este tema porque me parece uno de los más importantes de todo el curso. Vamos a ver, hay muchas cosas que ver, pues vamos a ver solo un poquito, pero es muy importante que distingamos entre el concepto de desarrollar un estado del arte, ahora hablaremos lo que quiere decir, y lo que es una vigilancia tecnológica o competitiva. Insisto que no me meto en las disquisiciones de definir. Si queréis, incluso si nos dan tiempo hoy, podemos entrar un poquito a la diferencia entre vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, vigilancia competitiva, ese tipo de... Bueno, el caso es que me interesa mucho que distingamos esto porque el impacto es muy grande. Cuando yo
A ver, recordamos antes en el ciclo que os daba el ciclo de inteligencia, donde pienso qué necesito saber, lo modelo, esos filtros, capturo esa información. No solo defino qué necesito saber, sino también de dónde voy a obtener esa información, porque habrá cosas que me gustaría saber, pero no las sé, ¿vale? Y no las puedo saber, al menos legalmente. Esa es otra, ¿no? No hemos incluido un punto en el curso de aspectos éticos de la inteligencia competitiva, pero podemos hablar de ello largo y tendido también, ¿no? En el caso es que tengo que definir qué quiero saber, de dónde lo puedo sacar legalmente, ¿no? O con un esfuerzo, una relación coste-beneficio adecuada. Y eso en un momento dado, si lo parase ahí mismo, lo que me daría sería una foto fija de hoy. Es decir, ¿a quién tengo que vigilar hoy? ¿Por qué lo necesito hoy en mi empresa? ¿Y qué está pasando? Y sobre todo, lo que quiero transmitiros es que si eso lo dejamos ahí, es una foto fija. Una foto fija es como conducir por la carretera y que me den una foto de cómo está la carretera ahora, en este momento. Pues es una recta con un poquito de curva a la derecha, vale. Me quitan la foto y sigo conduciendo así, pero es que luego de la curva a la derecha viene una a la izquierda. Entonces, esa foto fija me sirve, por ejemplo, para plantearme ese armazón de objetivos, fuentes que tengo que contemplar, quiénes son los actores principales que yo tengo que vigilar, cuáles son los temas, pues oye, hay un nuevo proyecto de regulación, lo que fuere. Entonces, ese desarrollo de esa foto fija me permite arrancar el ciclo de inteligencia. Pero no es inteligencia competitiva como tal, porque el mundo cambia. La carretera de repente hace una curva a la de izquierda, hay un bache, lo que fuere. Por lo tanto, yo tengo, a partir de esa foto fija que yo hago al inicio, tengo que desarrollar un proceso continuado de inteligencia, ¿vale? Esa foto fija, y eso lo veo yo mucho, yo he estado muy metido en proyectos de innovación, he estado como 15 años en proyectos europeos de I+D y cosas de ese estilo en una vida pasada. Cuando alguien se plantea el desarrollar un proyecto de I+D, hace lo que se llama el informe del estado del arte. El informe del estado del arte lo que dice es, estos son los actores principales, estos son los temas en los que se está trabajando y esos son los desafíos, y etcétera. Entonces, yo, por ejemplo, quiero desarrollar una nueva pluma como esta, que haga no sé qué cosas chiribitas, pues me voy a poner a buscar información del pasado hasta hoy, esto es lo importante, sobre quién ha hecho plumas, quiénes son los diseñadores de esas plumas, para qué son, a qué precio salen, quién las fabrica, en qué países se compran más plumas, que, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me va a dar una foto fija de hoy. Entonces yo redacto eso y digo, mira, yo sé lo que está pasando, más o menos hacia dónde va la cosa, y mi proyecto aporta esto, diferencial, tecnológico, de producción, de materiales, de lo que fuere, ¿no? Entonces, voy a hacer un proyecto durante X meses o años para desarrollarme este producto. Este proyecto se basa en esa foto fija que yo arranco al principio. Y yo he visto fotos fijas que se desarrollan en un momento dado, luego te tiras 6 meses, 8, un año preparando el proyecto de I+D, los socios con los que lo vas a hacer, pues la Universidad de Lovaina, no sé quién, bla, bla, bla. Lo presento incluso a la Bruselas, ¿no? Y en Bruselas se tiran 4 meses más otros 3 o 4 entre que te han elegido, lo normal es que no, que te han elegido, negocias el contrato y desarrollas toda la documentación del partnership, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando te pones a trabajar, el estado del arte tiene 1 año y medio de vida. Ese estado del arte que tú hiciste tiene 1 año y medio. Además, con las carencias de lo que en un momento dado hiciste, que igual no lo hiciste todo totalmente exhaustivo. Claro, el mundo ha cambiado un montón. Si encima, tras 1 año y medio de haber hecho de estado del arte, te pones a trabajar en un proyecto a 3 años, cuando termine ese producto, todas las decisiones a lo largo del proyecto
se habrán basado en un estado del arte que tiene casi 5 años de antigüedad. Entonces, el equipo sale súper interesado de lo que sea y sale por la puerta diciendo, hemos inventado la rumba. La rumba me refiero al robot, no al baile. Hemos inventado la rumba y vamos, el que inventó la rumba ya está incluso en concurso de acreedores. Entonces, no se puede lanzar un proyecto de innovación, de análisis de potenciales de exportación en Estados Unidos, de cadenas de suministro, riesgo de tal, no sé qué, haciendo una foto fija y olvidándote de ella. Entonces, la foto fija te sirve para saber a quién tienes que vigilar, qué contenidos tiene que tener tu información, cuáles son las fuentes de donde lo puedes sacar, etcétera. Y en ese ciclo que os planteaba antes, que era una especie de espiral, arrancas con ese estado del arte. Pero es una foto fija. Y a partir de ahí, tú lo que tienes que hacer es mantener esa vigilancia con esos parámetros y con otros nuevos. ¿Por qué? Porque hay un planteamiento muy importante que es la realimentación. Yo cuando me pongo a vigilar el mercado, hay una cosa que a veces no se plantea al principio y es que voy a aprender. Voy a descubrir cosas que yo no sabía que existían. Empresas nuevas que resulta que no han aparecido ayer, llevan funcionando 10 años y yo no sabía nada de ellas. En el estado del arte no me habían aparecido. Pues ¿por qué? Pues porque no lo hice exhaustivo. Siempre se nos escapan cosas. Entonces yo tengo que realimentar a mi proceso de vigilancia, que ahora esa empresa sí la conozco y la tengo que poner bajo vigilancia. Pero además me salen conceptos nuevos en el mercado, como la IA generativa, por decir algo que nadie habla de ello. Entonces, tengo la IA generativa y entonces yo tengo que realimentar cómo impacta la IA generativa en mi sector o en mis procesos en el mercado para que yo pueda tomar decisiones adecuadas. Porque si no, dentro de 3 años, el sistema de la función de inteligencia estará respondiendo a las necesidades de mis hace 3 años, pero no las de ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que distingamos entre descubrir, hacer el estado del arte, el discovery, de una vigilancia continuada. ¿Vale? Y os pongo ahí los iconos de la foto y del vídeo para que se os quede que una cosa es una foto fija y lo otro es un proceso continuado que además se realimenta de lo que voy descubriendo. ¿Vale? Esto es muy importante. De hecho, para hacer un discovery podéis iros a un Perplexity, ¿vale? ¿Sabéis lo que es? ¿Alguien no sabe lo que es el Perplexity? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues Perplexity es como si fuera un buscador de Google, la parte de IA del buscador de Google, ¿vale? Que te responde con IA, ¿no? Es un wrapper de otros modelos de lenguaje. Es una historia que se han montado donde además el modelo de negocio es súper arriesgado porque cuantos más usuarios tienen, los costes de computación les crecen también proporcionalmente. No es como un SaaS, ¿vale? En fin, es un poco raro. Pero bueno, podéis usar el Perplexity o incluso los modelos de pago más potentes conectados a Internet de OpenAI, el ChatGPT, etcétera, etcétera, para hacer discoveries. Y ese discovery os va a ayudar parcialmente a las tareas que tenéis que hacer para hacer el estado del arte. La foto fija de arranque, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, tenéis que utilizar otras formas de vigilar el mercado automatizadas y que se realimenten de lo que tú vas aprendiendo. ¿Okay? Entonces, es muy importante que esto lo tengáis muy presente. Cuando ese proceso de yo me imagino qué tengo que saber, de dónde lo saco, etcétera, etcétera, con mi foto fija, desarrollo mis focos de inteligencia y sé de dónde lo voy a sacar y empiezo a trabajar, ¿de acuerdo? Insisto, información abierta que en inteligencia competitiva no es espionaje, ¿vale? Hay un artículo en el blog nuestro que habla de los procesos éticos de la inteligencia. Porque hay veces que, de hecho, a nosotros nos piden, oye, ¿y esto no lo podríamos saber? Y sí, pero no debéis saberlo. Porque si lo sabéis es que lo habéis sacado de forma
fraudulenta. A veces ocurre que no es un proceso fraudulento, sino que es que el propio vigilado se ha equivocado. Yo recuerdo un proyecto donde era una empresa de alimentación, no digo el sector, el subsector, que de repente en nuestra herramienta le aparece un enlace a una Excel donde aparecía el importador de un país, donde ponía a cuánto le compraba a sus competidores y a cuánto lo vendía en ese país. Todo con la Excel. Lo había colgado en su intranet y resulta que estaba abierto. Entonces, claro, ¿qué haces con eso? ¿No lo miras? ¿Te tapas los ojos? No, pues lo miras y lo usas, ¿no? Pero no es un proceso que debería buscar métodos, vamos a llamarle así, ilegales de saltarse privacidad, ¿vale? En fin, entonces, las fuentes abiertas, disponibles, etcétera, etcétera. Y eso genera un análisis, por supuesto, colaborativo, que toma decisiones, como os he dicho antes, ejemplos, oye, pues la empresa la compraremos en Bulgaria porque no sé qué. Entonces, esto, de nuevo, me lleva a replantearme el estado del arte. Digo, ¿y en Bulgaria qué? Pues hago una foto fija de Bulgaria hoy y a partir de ahí desarrollo nuevas hipótesis y nuevas fuentes que me vienen definidas por la propia definición del estado del arte y voy desarrollando mi inteligencia. ¿Vale? Entonces, muy importante, distingamos entre estado del arte y vigilancia continuada, porque ya os digo, nosotros trabajamos sobre todo al 80% con industria, ¿de acuerdo? Pero a veces nos vienen centros de investigación y otra fauna del mismo estilo, que por cierto yo me he pasado la mitad de mi vida en un centro de investigación, donde lo que buscan son soluciones para que les haga el estado del arte. Y no tienen intención de eso hacerlo evolucionar. Es un informe que necesitan para preparar un proyecto, presentarlo, que les den la pasta y luego se olvidan de vigilar. ¿Vale? Entonces, eso no es lo que debemos considerar en una función de inteligencia en la empresa. ¿De acuerdo? Y aquí, de hecho, os traía un caso, porque, insisto, esta distinción de conceptos me parecía muy importante. Os traigo un caso que nos pasó a nosotros. Yo estaba dirigiendo un proyecto de I+D, de desarrollo de una tecnología nueva, basada en un concepto nuevo que son los sistemas operativos en enjambre, que no sé si lo habéis oído hablar alguna vez, ¿vale? Son sistemas que, sobre todo antes que había menos cobertura y que se utilizaba otro tipo de tecnología electrónica, lo que hacían eran los elementos comunicarse entre sí como un enjambre. ¿Habéis visto ¿cómo se dice en español? El flock, de los pájaros, los pájaros vuelan juntos, ¿cómo se dice en español? Manada, no, se dice de otra forma. Bueno, una manada de pájaros que van juntos y se van moviendo, etcétera. Es decir, no hay un centro, no hay un líder, sino bandada. Que van todos juntos. Bandada, Con gracias, B. Lara, qué vergüenza. Bandada. Entonces, la bandada no se mueve detrás de un líder, no estoy hablando de los patos que van en fila, etcétera, en triángulo, que eso sí que hay unas razones para ello, sino que son sistemas que comunican entre sí y generan un enjambre, ¿de acuerdo? Para ciertas aplicaciones, pues no sé, desde tener a todos los niños que van a la excursión al campo localizados en un sitio donde no hay cobertura y que si se te escapa uno del grupo lo detectas inmediatamente, hasta, como veis en la foto, saber cómo se mueven los consumidores dentro de un mall o de un supermercado, ¿vale? Donde no hay cobertura, donde no hay antenas, porque en el mall cada tienda es de su padre y de su madre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bien, estábamos desarrollando esto, no os doy más lío. Entonces, estábamos usando una tecnología integrada de Bluetooth para que los sistemas se comunicaran entre sí. ¿Qué ocurre? Pues que eso llevaba una carga de batería bastante grande, las baterías no aguantaban mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llevábamos muchos meses de desarrollo, además las tomas de decisiones de diseño, sabéis que al principio son las más importantes y las que más impacto tienen en todo el proyecto, ya estaban tomadas, etcétera, de repente un profesor de la universidad que colaboraba con nosotros en el desarrollo y que una de sus acciones, de sus tareas, además de motu propio, era la vigilancia tecnológica alrededor de este tipo de tecnologías, nos viene diciendo, oye, es que ha salido una tecnología que se llama Zigbee, que está todo integrado en un solo chip, con lo cual no consume nada, con lo cual la batería que necesitas es muy poquito, va a durar semanas
y además tiene esta capacidad de comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros nos quedamos, como os decía antes, como el chiste de Eugenio. Pisamos la evidencia para que nadie se dé cuenta y seguimos adelante, o levantamos la bandera, paramos y decimos, nos hemos equivocado, pero si seguimos por aquí nos vamos a equivocar más. Y tenemos que decidir qué hacemos. ¿Tiramos a la basura todo el dinero que nos hemos gastado y nos planteamos por aquí o qué hacemos? ¿Vale? No resuelvo la decisión y lo que pasó, porque igual lo escribo en un libro algún día y así os lo compráis el libro. Pero que tengáis presente que un proceso de inteligencia continuado te puede llevar a replantearte completamente el proyecto que estás haciendo. Y eso es duro, pero más duro es acabar el proyecto entero y salir con la banderita a la calle diciendo que has inventado la rueda. ¿Vale? Entonces, tengamos en cuenta esto. Cuando yo arranco un proyecto, y vuelvo al gráfico de aquí, cuando yo arranco un proyecto tengo un estado del arte, pero el mundo cambia. El mundo sigue girando aunque yo me encierre en una habitación. Y por lo tanto tengo que estar vigilando continuamente qué hacen mis competidores, si se interesan por esa tecnología o de repente sale al mercado el producto que yo estaba desarrollando y que todavía me quedan 6 meses por delante. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante para los que os metáis en desarrollo de tecnología. Bien, entonces, ahí me he centrado mucho en desarrollo del producto, en I+D, en aplicar la vigilancia tecnológica a un desarrollo tecnológico, pero la función de inteligencia, ahí pone en la academia, porque he hecho aquí un refrito de un gráfico y perdonadme que me aparece aquí, pero os lo traía también con la idea de que estos procesos no solo son para competir en el marco habitual mental que tenemos de la empresa. También hay otros entornos, como puede ser el de la academia, donde la información tiene que fluir en diferentes departamentos. De hecho, puede ser en investigación, por la vigilancia tecnológica, por dónde investigamos, etcétera, etcétera, pero también puede ser, por ejemplo, en la docencia o en la estrategia y dirección de la propia academia. Es decir, yo puedo identificar líneas de investigación, esto no hace falta que os lo explique, porque lo tenéis todos en la cabeza, el estado del arte actualizado para hacer proyectos de I+D, vigilancia tecnológica para esos proyectos de I+D que no se nos mueran en el proceso o se nos pudran, ¿vale? Puedo detectar oportunidades para financiarme, qué programa sale nuevo que me puede financiar esta línea de investigación. Puedo identificar socios con los cuales aliarme para hacer proyectos internacionales, tipo de la Unión Europea, etcétera, eso lo hace todo el mundo. Muy importante la parte de la transferencia tecnológica. Es uno de los puntos donde más impacto tiene la inteligencia competitiva en la academia y en los centros de investigación. ¿Vale? Que, por cierto, sobre esto di una charla en Chile hace ya un montón de tiempo, donde tropezaban las academias, las oficinas de transferencia, las OTL o OTRIS, según el país le llama de una forma u otra, en este proceso de vigilancia para la transferencia, que la tenemos publicada en la web. También, si queréis, os la bajáis y veis en la charla. Podemos planificar contenidos curriculares a largo plazo y esto tiene relación con la prospectiva, que hablaremos en su día. Es decir, ¿qué va a pasar en el sector a donde yo quiero llevar a mis egresados? Si yo voy a tener una serie de egresados en mi empresa, en mi universidad, ¿qué tipo de contenidos les tengo que dar para que esos egresados estén preparados para lo que le va a pasar a ese sector en el futuro? Es decir, yo tengo que planificar los contenidos académicos con 10 años de previsión, o al menos 5, que es lo que tarda la carrera, para que cuando salgan sean útiles. ¿Cómo planifico yo esos contenidos? No es fácil, ¿vale? Sobre todo en cómo mueve ahora la economía, la tecnología y cuánto tarda la universidad en replantear los planes de estudio, ¿vale? Esto es muy difícil. Lo estamos haciendo. Bueno, nosotros no, algún cliente. Entonces, hay que plantear nuevos métodos docentes, nuevas tecnologías docentes, ¿de acuerdo? Ahora ya la gente es capaz de estudiar en casa sin ir a clase. El profesor ha desaparecido. De hecho, mi cuarto, el cuarto de nuestros hijos, ha hecho toda la carrera de medicina
sacando notas brutales en una de las mejores facultades de medicina en España, sin ir a clase ni un solo día. Lo cual dice mucho de qué pasa con los profesores, o por lo menos pone un interrogante muy grande, ¿vale? Y es el tercero que estudia medicina en casa, ¿vale? Pero este ya lo ha hecho sin ir a clase. De hecho, aquí os enlazaba un vídeo, que no sé si en el PDF se puede enlazar, de las primeras acciones, de hecho eso es de hace ya 2 años, si no me equivoco, de cómo el nano tenía un profesor particular que era una IA en su tablet para aprender matemáticas. Entonces, tenemos que plantearnos cómo impacta eso en nuestro negocio, igual que cómo impacta pues, el comercio electrónico en la venta de casas, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de situaciones. Y en la parte de estrategia y dirección, cómo cambian los modelos de negocio. Me da igual que sea en la docencia que en la cosmética, que sea en los dentistas, ¿no? Cambia el modelo de negocio, hay que monitorizar los proyectos reguladores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ok. Esto lleva, no sé si lo habréis visto, esta gráfica no es de eso, es una cosa parecida de otro sector, pero no sé si habéis visto en LinkedIn y en otros sitios que de repente la muerte de las Big Four, ¿no? O sale otro y todo el mundo hablando de la muerte de las Big Four. Después, la muerte del SaaS, del software por alquiler. Luego, la muerte de no sé qué, parece que nos estamos muriendo todos por causa de la IA, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que hay mucho hype que en nuestra función de inteligencia tenemos que aprender a poner en cuarentena. Porque una cosa es lo que está ocurriendo de verdad y otra cosa es lo que la gente dice que va a ocurrir para llamar tu atención sobre su mensaje. Son cosas totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta esto y luego igual lo tratamos el tercer día cuando hablamos de prospectiva. Ok. El tema de la transferencia tecnológica, y esto lo voy a cerrar aquí como una especie de pequeña idea, cápsula aneja a lo que vosotros estáis, pero que os dé la idea de que en un momento dado, cuando yo tengo un proceso de transferencia de tecnología en innovación de una empresa con un centro tecnológico, en este caso el sentido inverso, ¿no? El centro tecnológico hacia la empresa o de la universidad hacia la empresa. Nosotros colaboramos con universidades, colaboramos con centros de tecnología, más o menos, dependiendo de la época y de la tecnología, sobre todo, pero cualquiera de vuestras compañías en un momento dado puede estar colaborando con esa organización. A veces no es fácil, ¿eh? A mí me llevó el año pasado una propuesta de colaboración y les dije, bueno, yo he dirigido una OTRI, con lo cual me interesa a nivel incluso personal. Dime en qué podemos colaborar y me pasaron un documento que, si no recuerdo mal, tenía 40 páginas de cosas que sabían hacer. Me las leí las 40 y ninguna me interesaba. Ahora, yo tenía un problema, les dije, oye, mira, de lo que me habéis enviado no hay nada que me interese, pero yo tengo este problema. Y dijeron, eso sí, eso lo podemos arreglar. Entonces, al final es un poquito de esfuerzo por ambas partes, ¿no? Pero desde la OTL no se puede hacer un catálogo interno de cosas que yo sé hacer y lanzárselo a las empresas, como me ocurrió. Lo que tienes que hacer es un proceso de vigilancia de cuáles son los problemas que hay en las compañías, de qué hablan las compañías de los sectores en los cuales tú quieres trabajar en la transferencia y eso hacerle un matching a los conocimientos que tú tienes internamente. ¿Vale? Es decir, tiene que partir de un proceso de inteligencia, de qué está pasando en el sector o los sectores a los cuales yo quiero trabajar para que yo pueda identificar mis capacidades en el centro tecnológico y así lo pueda trasladar, transferir más fácilmente. ¿Vale? Bien. Y aquí voy a dar el golpe final introduciendo lo que va a pasar luego en el curso. ¿Vale? Porque a lo largo del curso vamos a hablar de varias cosas y las voy a introducir aquí, basadas en el concepto de horizonte de toma de decisiones. Nosotros distinguimos muy claramente que hay información, como os he dicho antes, a la cual yo accedo y reacciono inmediatamente, que es lo que pone aquí información operacional. A ver dónde tengo el puntero, aquí, ¿vale? Esto es, aquí pone una escala, pero simplemente es orden de magnitud, ¿vale? No os cojáis en que si es un día o son 15. La idea es, yo soy capaz de captar información en el mercado
a la cual tengo que reaccionar inmediatamente. Eso se llama información operacional. Por ejemplo, casos, sin decir nombres ni escribir el caso en concreto, de algún cliente nuestro. Yo tengo una especie de filtro que me capta información del mercado, donde si hay tal evento, para mí eso, si está implicada una empresa que no tengo en mi CRM, para mí es una oportunidad de negocio inmediata. Por ejemplo, imagínate que estoy detectando que el ayuntamiento X está discutiendo la aplicación de X millones del presupuesto para renovar el alcantarillado. Eso hasta dentro de no sé cuántos meses no se va a tangibilizar en un presupuesto, en un proyecto, etcétera, etcétera. Pero yo sí que sé ya que dentro de X meses hay un posible proyecto que yo como empresa de construcción podría realizar. Y que además es un ayuntamiento que está en mi área de conocimiento, perdón, de mi área geográfica de desarrollo, ¿no? O yo soy una empresa que lo que hago es instalaciones eléctricas en fábricas nuevas y entonces detecto con un filtro específico que hay un proyecto de nueva fábrica, no sé dónde, dentro de X meses, y entonces yo puedo captar esa información de un sitio determinado y actúo inmediatamente. Pongo al equipo de ventas a trabajar inmediatamente. No tengo que esperar a nadie. ¿De acuerdo? Son operaciones. O, como le ocurrió a un cliente de hace años en el País Vasco, donde el día de montar el sistema de inteligencia se pasa por allí el director general, se sienta con nosotros y tal, y de repente sale una alerta diciendo, ha pasado esto. Se le había quemado la fábrica a su competidor en Francia. Reacción inmediata. Claro, tenía una debilidad de un competidor que ellos podían aprovechar y dar servicio a los clientes del competidor que no tenían. Es decir, es información operacional. Reaccionamos inmediatamente. ¿Vale? Os he puesto una serie de ejemplos para que os hagáis idea cada uno en vuestro campo, ¿no? Entonces, luego tenemos otro nivel de información, que es la inteligencia estratégica. La inteligencia estratégica es cuando una sola señal a mí no me dice lo suficiente. Yo necesito cocinarlo. ¿Vale? Cocinarlo quiere decir que esta señal, junto con otra, con tal noticia y con tal informe, puestas en común, conectadas entre sí, me dicen algo importante a X tiempo vista. ¿De acuerdo? Entonces, estoy intentando coger ejemplos de mi cabeza y filtrarlos de forma que cumpla confidencialidad de clientes y todo lo demás. La idea es la siguiente. Si vosotros vais a un restaurante y pedís una paella, ya que soy valenciano, voy a coger esto y no el cocido, pedís una paella, obviamente el restaurante no saca el saco de arroz en crudo, el pollo crudo y la bachoqueta. Y te dice, aquí tienes la paella, cocínatela. Te dices, no, yo he venido aquí a comerme la paella, no a cocinarla. ¿De acuerdo? Entonces, yo necesito un entorno dentro de la compañía que me facilite conectar señales que están relacionadas entre sí y que me generen información alrededor de algo. ¿Vale? Toda la información que nos llegaba de que Rusia iba a invadir Ucrania después de haberse apropiado de Crimea, luego la invasión que intentaron apoderarse de Kiev, toda la información que venía, toda decía que iba a invadir Ucrania, excepto la propia rusa que decía que eso no iba a ocurrir nunca, que eran maniobras, y algún que otro que le seguía Pero todo lo demás decía que iba a invadir Ucrania. Y la señal clave fue que habían llevado las reservas de sangre a la frontera con Bielorrusia. Para hacer unas maniobras tú no necesitas mover las reservas de sangre. Entonces, puñetas, que era súper claro que iba a invadir Ucrania. Todo el mundo estaba diciendo que sí, que no, que es que sois unos alarmistas, ¿no? Entonces, esa información la conectas entre sí y te genera información de lo que va a ocurrir. Eso es información estratégica. ¿A cuánto tiempo vista? Pues depende del sector y de lo que estés vigilando. Semanas, meses, X, lo que fuere. A veces son temas de tendencias de mercado, a veces son
señales de que tal tipo de regulación se va a parar porque ahora estamos cambiando de chip, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esta es una historia. Y la otra, que practicaremos en su momento, entre una y otra que está en la práctica, que es la prospectiva. La prospectiva, el objetivo que tiene es reducir la incertidumbre, que no es adivinar, reducir la incertidumbre de cómo será mi negocio, mi sector dentro de 15 años, 20 o los que sean, para luego poder definir cuál es la estrategia que yo quiero plantearme hoy. Y tú vas a decir, ¿estás pensando dentro de 20 años para la estrategia de hoy? Sí, porque si yo me voy de viaje y salgo de casa y me preguntan, ¿dónde vas de viaje? Sí, ¿a dónde? ¿A Santiago de Compostela o a Cádiz? Y tú dices, pues no lo sé. Y entonces, ¿hacia dónde caminas? ¿Derecha o izquierda? Tú tienes que saber cuál es el objetivo final a X años vista para yo plantear la estrategia de hoy, obviamente. Entonces, no se trata de decir, voy a trabajar esto porque ocurrirá dentro de 20 años tal cosa, sino cuál es mi estrategia hoy teniendo en cuenta esos factores de cambio, que luego lo veremos en su momento, haremos una pequeña práctica para esto, ¿vale? Entonces, en esa perspectiva, quien lo va a consumir es la gente que tiene que hacer la estrategia de la compañía. Cada X años revisarás la estrategia, cada 3 años, cada 4. Hay gente que dice que el plan estratégico se ha muerto, pero bueno, cada X tiempo hay un plan estratégico. ¿Cómo yo cambio el plan estratégico de hoy? ¿En base a qué información de futuro? No, pues eso te lo da la perspectiva. ¿Vale? Pachi, tenías la mano levantada. No sé si la has bajado porque te has cansado de tener el icono. No, sí, digo, bueno, a ver si tampoco la interrupción. Pero bueno, que me resulta muy interesante esta parte en la medida en que se pueden dar situaciones, ¿no? Y cómo pues un poquito decidir, ¿no? En el caso de que haya incongruencia entre información operacional con información estratégica o incluso prospectiva, ¿no? Pues puede ser que a lo mejor nuestra información estratégica vaya en línea de desinvertir en cierto mercado y en un momento dado tengamos una información operacional que surja una oportunidad, como has dicho, ¿no? En ese mercado, ¿no? ¿Cómo tomar esa decisión, ¿no? No sé si me explico. Sí, bueno, eso ya no es tanto un problema de la inteligencia, porque el problema de la inteligencia es, el objetivo es ponerte esa Correcto, sí, información delante, sino de la toma de decisión, exactamente. ¿vale? Entonces, Luego ya la forma de claro, decidir, ¿no? El proceso de decisión, yo ¿no? escribí hace muchos años un artículo que empezaba diciendo, oye, que nos ha llamado la consultora X de que hay que revisar el plan estratégico que lo hicimos hace 4 años. Y todo el mundo se mira los unos a los otros diciendo, ¿y dónde está el plan estratégico? O sea, desde el día que lo hicimos hace 4 años, nadie lo ha vuelto a leer, ni lo tiene presente en las decisiones del día a día. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Sí. Que tenemos un plan estratégico, pero no sabemos en qué armario. Y cuando llega una situación como esa, ¿qué haces? ¿Aprovechas la oportunidad porque hay que pagar las nóminas? ¿O dices no porque el plan estratégico me ha dicho que tal cosa? Mira, por cierto, escribí un post en LinkedIn sobre eso que me ocurrió hace 2 o 3 semanas. Una cosa muy, muy, muy en la línea de lo que me está diciendo. Que un amigo que me pidió, oye, ¿podéis hacer esto? Y digo, sí, es que lo sé hacer, lo he hecho antes y tal, pero es que no encaja en mi estrategia. Te ayudo gratis, pero no te lo puedo hacer, ¿no? Pero es lo que apuntas es, dada información, ¿qué hago? Pero es un tema de mecanismo de decisiones, no tanto de inteligencia. La Correcto. inteligencia te facilita la información para que tú tomes la decisión, pero no te va a tomar la decisión por ti. Perfecto. Por lo menos la inteligencia Gracias. cognitiva. Otra cosa es la inteligencia artificial, que ya se dicen, incluso ya hace años se decía que había un sistema experto que ahora será un modelo de lenguaje sentado en el consejo de administración de alguna empresa. Pero bueno, ya veremos cómo acaba eso. Por lo tanto, tenemos 3 horizontes de decisión, ¿vale? Quería acabar el día de hoy con esto porque lo vamos a tratar en los próximos días. Entonces, la inteligencia estratégica, la idea es vigilar el mercado para alinear la ejecución estratégica. Está relacionado con lo que decía Pachi ahora. Es decir, si yo voy viendo hacia dónde va el mercado, yo tengo una estrategia que la voy ejecutando más o menos bien, pero lo que tengo que ver es si estamos divergiendo. Igual mi estrategia pensaba que el mercado iba a ir para allá y resulta que el mercado, la inteligencia competitiva me dice que está yendo para allá. Entonces, esa información estratégica me va diciendo, estás alineado,
o no con el mercado. Con lo cual, viene la decisión, que no te la va a dar la inteligencia competitiva. Te va a decir, tienes que decidir o no hacer nada porque vas bien, o tienes que cambiar cosas porque se está divergiendo la cosa. ¿Vale? Entonces, esto es un tema importante. Y luego tienes, perdón, y aquí la foto de los surfistas, igual os habéis preguntado por qué, porque el mío tercero es surfista, está en Australia, ha emigrado a Australia, que es el país del surf. El caso es que cuando un surfista se mete en el agua, no está para coger la ola que tiene delante de sus narices, porque ni le da tiempo, ni lo que tiene que hacer es sobrevivir a esa ola, pero mirar 3 olas más allá, que son la ola que a él le va a dar tiempo a aprovechar. Tendrá que ramar, ponerse de lado, subirse a la anterior y luego ponerse de situación que la pueda aprovechar. Entonces, la idea de la información estratégica es cuántos meses o X tiempo tengo que ver en el futuro para cocinar las diferentes señales y decirme que puñetas al 90% que van a invadir a Ucrania. Y me voy a quedar sin fertilizantes. Porque la idea no es saber si van a invadir Ucrania, sino si luego los fertilizantes que yo compro voy a seguir pudiendo comprar. ¿Vale? Entonces, ese tipo de situaciones es muy importante verlas con tiempo en ese sentido. Y, como os he dicho, la prospectiva va más allá. Yo tengo un plan estratégico hoy, estoy haciendo el nuevo, pero yo tengo que estar mirando a 3 planes estratégicos en el futuro para saber cómo tengo que modificar el nuevo. Tú que eres, Pachi, me has dicho que tú eras consultor, ¿no? de empresa y tal. No sé si alguna vez has llevado el plan estratégico de alguna compañía. ¿Qué pasa? Oye, que vamos a revisar el plan estratégico. La gente buscando a ver dónde lo tenía, porque no lo ha leído nunca. Incluso ha habido gente que ha vivido nueva. Os vais a un hotel, el equipo directivo, que no les moleste la familia, estáis ahí en el hotel el fin de semana. Y yo siempre he dicho el chiste de que en función de los grados de alcohol de la cerveza de ese hotel, sale un plan estratégico u otro. ¿Por qué? Porque no se basan en información. Entonces, la inteligencia competitiva da información con la prospectiva que todos comparten y a partir de ahí tomarán la decisión que sea hacia dónde va el plan estratégico. Pero por lo menos bajamos un poquito el nivel de incertidumbre. ¿De acuerdo? Bajamos un poquito el nivel de incertidumbre y compartimos información. En esta línea, si me permites, hay una frase también que creo que es muy adecuada en este sentido, que es los planes son inservibles, pero planificar es imprescindible, ¿no? Es decir, esa viene de los militares, lo he oído más de una vez. Sí. Sí, siempre dicen que el plan de ataque se desmonta en cuanto te pegan el primer tiro, pero planificarlo es todo. Efectivamente. Y también decía, ¿quién era? El jugador el luchador de boxeo, que decía, todo el mundo tiene un plan hasta que le dan el primer bofetón. Tyson. En el ring, el Tyson. Todo el mundo tiene un plan hasta que le dan el primer golpe. Vale, entonces, tenemos claro horizontes, ¿vale? Información operacional, reacción inmediatamente, aquí tenemos un potencial cliente, levanto el teléfono, punto pelota. El segundo era el símil de la paella, es decir, aquí tengo toda una serie de señales, una serie de cosas, ¿de acuerdo? Que conectadas me dicen que igual dentro de 6 meses no tengo fertilizantes. ¿De acuerdo? Y por último está hacia dónde tenemos que hacer la estrategia, que ya no va a depender de información operacional o de información inmediata, hacia dónde tenemos que llevar la estrategia. Esto veremos, un día lo dedicaremos a ver cómo esto se hace, ¿vale? Pero a nivel, digamos, de concepto, ¿vale? Por lo tanto, y para cada uno de estos objetivos tenemos diferentes formatos de información que tenemos que manejar. Es decir, las alertas a las que respondo inmediatamente, paneles donde comparto información y digo, oye, esto está ocurriendo en este área o en este país y lo conecto con otro, o incluso en un momento dado informes de inteligencia que redacto, cocino y comparto con dirección o con otros departamentos o con lo que sea, donde ya estoy sentado y redactando mis conclusiones y mis planteamientos, ¿vale? Son formatos diferentes de la información a la que vamos a tratar. Bien,